Hola, ahora sí podemos. Está en silencio. Ahora, fuerte y claro, se escucha súper bien. Hola, Cristian. Hola, hola, ¿qué tal? Espérame, dame un segundo que tengo Sí, que dale. del otro. Ahora sí. Eh, Esperando a respetar a Daniel. ¿Ustedes pudieron seguir en la llamada cuando yo me salí o estaban todavía o se fueron? Yo me quedé al menos. Yo no tuve problemas. Pero, y no se cerró la llamada, ¿no? No, no se cerró. Y No, ahora no sé. entró Daniel. Está Claro, Daniela también entrando. voy a ponerme link presente ahí, ustedes. Ahí estamos. Ya, ahí estamos todos los presentadores al menos. Sí, ¿me escuchan bien o no? ¿Todos? ¿Sí? Fuerte y claro. A ver, hable cada uno para que sepamos que estamos bien. Parto yo, Tito Pizarro, Usach, Chile. Muy buenos Ajá. días. Buenos días. Dale, Camilo, nomás, si quieres. Muy buenos días para Cristian, Tito, Daniela. No sé si me escuchan ahí, fuerte y Sí, claro. fuerte y claro, te escuchamos. Muy bien. Daniel, Hola, dale. O Daniel. ¿me Sí, escuchan? sí, te escuchamos. Ok. Y Daniel, Hola, ¿cómo están? ¿Me todo bien. escuchan? Sí, sí, te Estoy tratando escuchamos. de conectarme en otro dispositivo para poder prender la cámara porque este computador no tiene la cámara habilitada. Bueno, esperemos, de nuevo tuve varios problemas de ¿cómo se llama? De los links, así que esperemos que se conecte gente y no tengamos tanto problema de eso, pero bueno, dame un segundo. Eh, Pero bueno, demos unos cuantos minutos y ahí empezamos. Cristian, ¿me puedes Ok. mandar Ujú. una información tuya a WhatsApp para yo presentarte? Que me Sí, faltó la tuya. bueno, me olvidó que yo presentaba, por eso. Se dedicó al tiro. Cristian, ¿pudiste revisar lo que te mandé? No, la presentación me mandaste. Sí, yo no sé si es muy largo o no. Ah, o sea, vi que la mandaste, pero la vi rápidamente y creo que estaba bien. Sí, 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 yo creo que sí puede ser un poco larga, Sí, pero yo creo que sí, en el fondo podéis pasar por la herramienta al final. Yo creo que lo importante es más como tu primera parte que contáis como sobre el sistema, ¿cierto? Y sobre como la historia, y la parte final que son como las reflexiones, ¿no? Porque al final todo, o sea, yo voy a contar un poquito de la herramienta también, entonces quizás como esa parte también yo creo
Súper. la podéis como, claro, como no saltar, pero en el fondo contar rápidamente, ¿no? Perfecto, no sé, así lo tenía pensado, porque lo que quiero más es el contexto, entender cuál es nuestro problema y cómo el enfoque que finalmente fue lo que hicimos. Claro, Súper. Y claro. pensando en unos 10 minutos de Ujú, presentación, 10, 15 minutos. ujú. Si son 10 mejor, para que tengamos más Ya, ok, tiempo. 10 minutos. Somos Perfecto, todos- no, si ustedes mandan, ustedes mandan. eh, Bueno, Cristian, ¿me escuchas bien? te estoy buscando mi bio y te la envío para enviártela. Ahí. Sí, denme un segundo que hay alguien parece que se conectó en la otra, en otro link. Daniela, ayer conocí a un colega tuyo, a, a Pedro. Pedro. Sí, Ajá. Sí. está por acá en Medellín. ¿Se cortó la llamada mientras no estaba o no? No, Había una participante ya. Y tú estás como. Ah, eh, te tengo dos vínculos ya, pero bueno, esperemos a ver si se conecta alguien nomás. Porque habían varios registrados, habían como 5 o 10 registrados, creo, pero esperemos que alguien se conecte. y sí tenían el enlace adecuado. Hay algunos que tenían algún problema, de hecho tengo los dos abiertos, entonces si se conecta alguien, les mandé ahí por el chat la otra, el otro, ¿cachai? A ver, dame un segundo. Yo, si el problema son las fechas, que en este momento, en todo, por lo menos en Chile, están todos haciendo seminarios. No sé cómo qué será en otros países, pero en Chile se volvieron locos, como que quedan pocos presupuestos y hay que gastárselo, entonces están haciendo todo seminarios. De hecho, están los congresos, las jornadas, todas esas. Sí, sí, claro. Ya, yo creo que hay una conectada que está en el link anterior, ahí viene. Pero no sé qué vamos a hacer, si le damos nomás con eso y conversamos nosotros, o,
o esperamos, no sé, un par de minutos más. Daniel, que tú eres el moderador. Como prefieran. ¿Qué horas son? Son las 15. Ajá. Esperemos unos ¿Quieren 5 demora? minutos. Esperemos unos 5 minutos. Para no... Bien, esperemos 5 minutos y le damos. Bueno, igual es un gusto conocernos, porque este es un grupo bien entusiasmado y bien entretenido que trabajamos más o menos en el mismo ámbito. Entonces, eh, si quieren, aprovechamos estos 5 minutos para presentarnos entre nosotros nomás, ¿no? Yo sé que todos ustedes me conocen ya, pero no sé si todos conocen a Tito, y no sé si Tito conoce a todos, yo creo que no, ¿no? Entonces, dale, Tito, si queréis presentarte más como desde Chile. Súper. Oye, un gusto estar acá. Yo soy de origen, bueno, mi nombre es Tito Pizarro, ahí está escrito. Em, y, y soy médico de profesión, soy pediatra en realidad, tengo una especialidad en pediatría y hace muchos años me dediqué a la salud pública, me formé en salud pública y me formé en nutrición en salud pública, nutrición de población, ese fue mi área de desarrollo. Y viví muchos años en el Ministerio de Salud, viví en el sentido literal de la palabra porque estaba todo el día, toda la noche trabajando en el Ministerio de Salud, llegué a tener un alto cargo, jefe de división del ministerio y de una división que hace políticas públicas, que es la DIPOL, ¿m? En el Ministerio de Salud de Chile. Y ahí me tocó liderar varios proyectos, proyectos que tenían que ver con varios factores de riesgo, tabaco, alcohol, alimentos. Una de mis características fue el tema de la ley de etiquetado en Chile, que fue el primer país que impuso la ley de los sellos, eh, y un conjunto de políticas públicas de entorno, de ambiente y todo. Y me tocó por ahí por el 2016 hacer yo trabajaba fundamentalmente con las autoridades sanitarias regionales y por ahí como el 16, 17 me tocó hacer una revisión en base a un estudio más bien quali de reflexiones en torno a la autoridad sanitaria chilena. Yo diría que ese es como mi pasado por el Ministerio de Salud. Y ahora estoy en el mundo académico, hace unos varios años atrás, en la Universidad de Santiago de Chile, hago docencia en políticas públicas en la Universidad de Santiago. Universidad de Santiago es una universidad pública y tenemos un grupo de personas que nos dedicamos a políticas públicas en salud y le hago clases a los alumnos de pregrado, posgrado, un poco en eso me muevo, esa es como mi vida actual en la universidad. Ese soy yo. Gracias, Tito. Démosle, Ah, te dejo a ti liderar nomás, Daniel, desde ahora. Sí, pero yo creo que podemos seguir con las presentaciones, Cristian. Cristian, tú lo estás grabando. Se graba automáticamente, así que está grabándose ahora y está. Sí. Ah, bueno. Gracias, Tito, por esa presentación. Si quieres, Daniela, nos cuentas, te presentas un poco y nos cuentas sobre tu trabajo. Ok, gracias, Daniel. Buenos días, buenas tardes, porque les me escuchan. Primeiramente, quisiera pedir desculpa por mi portuñol. Eu sou brasileira e tentarei falar mais despacio para que puedan compreenderme efectivamente. Em primeiro lugar, quisiera agradecer a todos por la invitación en el nombre de Christian y Daniel y otros colegas. Y hoy represento en este momento el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía del Brasil. Hoy realizo um trabalho importante, essencial, de fortalecimento da renda de políticas informadas e previdências em direitos humanos, em la coordenação general de indicadores e evidências em dois frentes de trabalho principais, o Observatório de Direitos Humanos
y la Red Nacional de Evidencia en Derechos Humanos. Empezaremos mi presentación com a experiência que hemos tenido sobre como informar políticas em um enfoque dirigido à demanda. Pero eu trabalhei durante 10 anos no Ministério da Saúde, com coordenação da Rede EVIPNET Brasil e com a fundação, implementação de um núcleo de evidência em governo federal em Brasil, com produção de síntese de evidência para apoio em la toma de decisão em políticas públicas de saúde. Gracias, Daniel. Gracias, Daniela. Camilo, adelante, preséntate. Muy bien, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí, cierto? Sí. Perfecto. Bueno, Andrés Camilo Jiménez Hernández. Yo soy profesional en gerencia en salud, epidemiólogo, especialista en administración de servicios de salud y trabajo actualmente en la Secretaría Seccional de Salud del Departamento de Antioquia en Colombia. Actualmente nosotros hago parte de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia como autoridad sanitaria aquí en el departamento en varios, digamos, ejes temáticos. Por ejemplo, hago parte del Comité de Investigaciones de aquí de la Secretaría, que no es un grupo de investigación, sino que es un comité articulador entre la autoridad sanitaria y la academia, y también hago parte de diferentes procesos de situación de salud y de gestión en salud pública acá en la Secretaría. Entonces, un gusto estar aquí acompañando esta actividad. Gracias, Camilo. Cristian, ¿te puedes presentar brevemente? Aunque ya todos te conocemos. Sí, bueno, yo soy investigador también, hice mi doctorado en la Universidad de McMaster, también trabajé varios años en el Ministerio de Salud con Tito en Chile, y eso, bueno, estoy contento de que podamos hacer este webinar, aunque no tengamos tantos participantes, pero creo que podemos aprovechar un poquito como el intercambio de la experiencia entre nosotros, al menos como para contar las diferentes aplicaciones de esta herramienta y cómo fortalecer un poco nuestros ecosistemas de evidencia haciendo mejores preguntas. Eso. Gracias, Cristian. Bueno, mi nombre es Daniel Patiño, soy profesor de la Universidad de Antioquia y coordino una unidad de evidencia y deliberación para la toma de decisiones, donde hacemos diferentes productos de transferencia de conocimiento para informar decisiones de políticas públicas y otras decisiones de diferentes actores del sistema de salud y de otros sectores con evidencia científica. Bueno, yo creo que como tenemos pocos participantes, aquí veo a Ani Juliet, que es una compañera que trabaja con nosotros en la UNED. Hola, Ani, gracias por participar, gracias por escuchar. Bueno, este webinar lo hemos titulado Fortaleciéndonos, mejorando nuestras preguntas, cómo fortalecer nuestros ecosistemas de evidencia centrados en las necesidades de tomadores de decisiones. Está enmarcado en lo que es la Semana de la Evidencia, que es una plataforma que posibilita la reunión de diferentes actores interesados en la región en el tema de políticas informadas por evidencia. Es una semana que en este momento se está haciendo desde el 11 al 16 de noviembre, y como Tito dice, en estas semanas y en estos meses se están haciendo múltiples seminarios y eventos en la región, pero bueno, esta Semana de la Evidencia los invito a todos a que miren la programación, y hay muchas conferencias interesantes, y les propongo la siguiente programación. Entonces, empecemos con las experiencias de cada uno de ustedes en aplicando la herramienta. No, vamos a empezar con Cristian para que Cristian nos cuente un poco rápidamente sobre la herramienta, y después pasamos a las experiencias de la aplicación de la herramienta en cada uno de los países. Ahí seguimos con algunas preguntas y conversación entre nosotros
y reflexiones sobre la herramienta con algunas preguntas orientadoras que tengamos, y si hay algunas preguntas de los participantes, pues las hacemos. Entonces empecemos con Cristian, que nos cuente un poco del desarrollo de la herramienta. Dale, Cristian. Sí, ahí compartí mi pantalla, todos pueden verla, ¿no? Sí. Y seré súper breve porque todos ustedes ya conocen bastante la herramienta, ¿sí? Pero esta herramienta tiene como un background específico para, o sea, claro, tiene como un background específico de que la formulación de preguntas, si bien está como, siempre se nos enseña como investigadores de ser un paso crítico en el mundo de la investigación particularmente, no siempre es una cosa tan fácil de realizar en el mundo más bien de las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, las aproximaciones para tratar de aclarar qué es lo que puede ser útil para las políticas públicas no siempre es tan fácil de traducirlo en una pregunta específica, ¿sí? Y por eso un poco esta herramienta tiene como la inspiración de poder como conectar la demanda por evidencia en un lado con la oferta por evidencia en el otro, para poder conectar sincrónicamente las preguntas que vienen desde los tomadores de decisiones con la producción de evidencia por el otro lado que sale abajo de este diagrama, ¿sí? Y entonces esta herramienta tiene como objetivo tener dos pasos principales, ¿sí? Uno que es aclarar una pregunta, que es un poco lo que yo muestro ahora embarcado en rojo, ¿cierto? Que es cómo pasamos de una necesidad de toma de decisión, que generalmente lo pongo como un botón de ayuda, ¿sí? A una pregunta de investigación bien formulada. Y luego, después de tener una pregunta bien formulada, la herramienta también nos permite facilitar cuál herramienta de esta caja de herramientas que tenemos, que son las metodologías, respondería de mejor forma a esta pregunta bien formulada, ¿sí? Y la herramienta se estructura en las 4 grandes áreas del ciclo de política, que es aclarar un problema, encontrar opciones, implementar opciones y monitorear y evaluar finalmente, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos como un zoom a cada una de estas etapas, veremos que hay distintos tipos de preguntas que están estructurados en objetivos o metas a alcanzar, ¿cierto? Entonces, la primera parte del problema tiene varios objetivos, la segunda parte de opciones tiene varios objetivos, etcétera, etcétera. Y esta herramienta está disponible de forma virtual y se puede navegar fácilmente y explorar en el fondo los distintos tipos de preguntas que hay a partir de eso, ¿sí? Esta herramienta, solo para decir que los métodos en los cuales se construyeron estas herramientas fueron publicados en 2 papers que se encuentran sus códigos QR aquí disponibles. Y lo que más importa, y perdón que tengo justo en inglés esta diapositiva, es que los potenciales usos de la herramienta que le hemos dado han sido múltiples, ¿cierto? Y la gracia de este webinario es que muchos de ellos en el fondo van a ser presentados aquí con experiencias reales, ¿sí? Entonces, el primero es aclarar una necesidad de toma de decisiones, o sea, convertir este botón de ayuda, ¿cierto? Que les decía antes, en una pregunta bien formulada. El segundo caso es como incorporar evidencia dentro del diseño de proyectos, ¿sí? O sea, organizaciones que funcionan más bien como con proyectos, en el fondo podrían incorporar la herramienta para ver cómo en múltiples puntos la evidencia puede informar decisiones relacionadas al proyecto mismo, ¿sí? Tercero es la producción de agendas de investigación, que vamos a ver un caso concreto también hoy día. Y por último, decidir qué aproximación metodológica ocupar, dado que ya tenemos una pregunta bien formulada, ¿sí? Entonces, la herramienta de nuevo nos va a poder como ayudar a qué metodología seguir o financiar eventualmente para una determinada pregunta. Eso es muy rápido de mí. Lo que me importa mucho es como poder escuchar de ustedes, de las distintas experiencias que la herramienta ha servido en distintos contextos, y ver cómo podemos colaborar y futuramente entender los potenciales usos de esta herramienta y de otros como elementos que nos permitan fortalecer un poco los ecosistemas de evidencia en nuestra región, ¿no? Dale, Daniel. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces les propongo que empecemos con la experiencia de Brasil. Daniela, ¿te parece si empezamos con tu experiencia? Después seguimos con la de Tito y terminamos con la de Camilo. Adelante, Daniela. Ok, gracias. Yo voy a proyectar. ¿Sí? Sí. Ok. Yo voy a empezar hablando un poquito sobre los avances en la aplicación de la herramienta MatchingQM que Christian nos habló.
En las políticas de derechos humanos, entonces, mis tópicos son hablar un poquito sobre la red de evidencia en derechos humanos, un proceso de aplicación de la herramienta, los resultados, los próximos pasos y lo que aprendimos. ¿Ok? Vamos. La Red Nacional de Evidencia em Derechos Humanos es un espacio de articulación e intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas en la traducción o transferencia del conocimiento en el área de derechos humanos. Hay un año que esta red fue implementada y su objetivo es promover la articulación, la producción y difusión de información estratégica y evidencias que apoyen la toma de decisiones sobre políticas de derechos humanos en Brasil. Esta red conta com a participação de organismos e entidades da administração pública em los 3 níveis de governo, instituições de investigação e enseñanza, además de organizações de la sociedade civil e movimentos sociais que hacen investigaciones en derechos humanos. Esta red hoy abarca 75 instituciones miembros dedicadas a la investigación. Entonces, en este año, nosotros tuvimos la oportunidad de construir una agenda de prioridad de investigación en derechos humanos para orientar la producción de conocimiento a partir de la demanda de los gestores públicos. Esta agenda tiene como finalidad acercar a gestores, investigadores y sociedad en los temas asociados a los derechos humanos del Brasil, con el propósito de ofrecer insumos técnicos, científicos para la toma de decisiones cualificadas en políticas y programas en beneficios de las personas. Esta agenda fue construida a partir de la consulta a las secretarías nacionales del Ministerio de Derechos Humanos y fue 44 temas prioritarios enumerados en esta agenda y están distribuidos en 5 ejes: derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, derechos humanos de las personas mayores, de las personas con discapacidad, derechos humanos de las personas LGBTQIA+, y promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, el proceso de aplicación de la herramienta MatchingQM, como fue demostrado por Christian, voy a ejemplificar lo que hicimos, pero nosotros escuchamos a los responsables de las políticas a nivel federal sobre sus prioridades y alineamos sus temas claves con el enfoque del ciclo de políticas propuesto por la herramienta. Luego realizamos un taller con las organizaciones de la sociedad civil que hacen investigaciones y producen conocimientos para informar políticas de derechos humanos centrado en el tema de la letalidad policial en Brasil. Tuvimos una sesión de lluvia de ideas sobre temas prioritarios y después les dimos tiempo adicional para revisar la presentación con las preguntas prioritarias compartidas y agregando comentarios. ¿Ok? Entonces, todos ustedes ya conocen la herramienta, pero que después reproducimos en todas las etapas del ciclo, pero
yo voy a ejemplificar los resultados de una etapa referente al problema de letalidade policial e uso excessivo da força como violência institucional. Então, nós identificamos resultados para descrever um problema contendo perguntas norteadoras com relação ao uso excessivo da força policial. Depois, compreendemos as opiniões das partes interessadas, priorizamos resultados com características do problema a partir de perguntas. Depois, descrevimos um problema em um ponto e tempo em 2023, em Brasil, e depois descrevimos um problema durante o tempo, em 2020 até 2024. Depois, encontramos enfoques conceituais para compreender o problema de letalidade policial e violência institucional no Brasil e uso excessivo da força, como através do racismo estrutural, a experiência do profissional das corporações policiais, etc. Depois, compreendendo as percepções das partes interessadas sobre um problema, como a violência das intervenções policiais, e depois a variedade em el tempo do problema, de taxa de letalidade policial em última década, e depois variabilidade em diferentes populações e lugares do Brasil. Depois, determinamos causas ou fatores agravantes em um problema, como a dificuldade de articulação, as diferentes origens sociais dos agentes policiais e como estes fatores afetam o uso excessivo da força policial, a saúde mental dos agentes policiais. Depois, compreendemos a importância relativa das causas, com os principais fatores, identificamos os impactos e os efeitos colaterais do problema. Então, aplicamos este método a todo o ciclo da herramienta, ¿ok? Lo que aprendimos, as pessoas necessitam tempo. A maioria dos investigadores não estão familiarizados com o ciclo de políticas. E, por outro lado, a maioria dos tomadores de decisões não sabe como formular perguntas de investigação. É muito difícil fazer que todos estes atores conversem em tempo oportuno de política pública. Um segundo aspecto essencial é que assegura um espaço para que as pessoas expressem seus sentimentos, ter um momento específico para generar ideias livremente e logo conectá-las com a ferramenta é uma boa forma de lograr um bom ritmo. E depois, priorizar é difícil. Pode ser útil agregar outras ferramentas adicionais, como, por exemplo, a matriz GUT, gravidade, urgência, tendência. Não é possível abordar todas as perguntas planteadas, não é? Então, mis próximos passos do Ministério é realização de uma encuesta sobre as capacidades de los investigadores de abordar as perguntas. Depois, realização de priorização de la priorização com os tomadores de decisão. E, por fim, constituição de núcleos temáticos de evidência na rede em torno de los temas. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias por la presentación. Muy interesante el caso de Brasil para generar una agenda de investigación y muy interesante cómo aplicaron la herramienta.
Ahora de pronto al final podemos conversar un poco sobre las distintas maneras en que las aplicamos en los países. Le doy la palabra a Tito para que nos cuente la experiencia de Chile, Tito. Son las 10:30. 10 minuticos, Tito, para que después le demos espacio a Camilo y después tengamos un espacio para que discutamos entre nosotros. Ahí estoy. Listo. ¿Quieres compartir la pantalla, Tito? Todavía no la... No me funcionó. Ah, sí, creo que se está compartiendo en este momento. Que mi internet esté lento. Yo no sé si Bien, usted la ven. yo la veo. Sí, ya la vi. La veo. Perfecto, Ya. Tito, adelante. Ya, primero quiero agradecer la invitación. Yo creo que es rico poder conversar en un grupo pequeño también, porque eso genera más un intercambio de opinión. Yo solo quiero contar que nosotros Chile es un país que entiendo que se están pasando las láminas. Chile es un país que tiene hartos hitos en la salud pública, es un país que tiene un sistema de salud público bien vigoroso, bien poderoso, que ha logrado grandes resultados desde el punto de vista sanitario, ¿ah? Y ha vivido varios procesos llamados de reforma, ¿ah? Que han sido todos muy sintomáticos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, para contarles solo uno, el año eh, ocurre un gran terremoto en Chile y después se plantea la reforma de armar un solo sistema de salud, ¿m? Que es el año eh, bordeando 1950, a mitad del siglo pasado. ¿M? Entonces, han habido eventos que ha hecho que se han hecho grandes reformas y los procesos de reforma en general son profundos, han sido profundos en el sistema de salud chileno y han implicado después como resultado indicadores de salud bastante favorables en el caso de Chile, un impacto sanitario bien significativo. Y bueno, hoy día estamos viviendo un nuevo proceso de reforma. ¿M? Y Chile vive un proceso de reforma en un contexto de tener muy buenos indicadores de salud, eh, llamados de mortalidad infantil, de situación de manejo y control de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Chile tiene un país con muy buenos indicadores y que es quizás demasiado bueno, porque eso hace difícil cuestionar el modelo de salud. Sin embargo, presenta un tema complejo desde el punto de vista de su transición poblacional, de sus enfermedades crónicas, de sus factores de riesgo, de los enfrentamientos a las pandemias y a la sindemia y su vinculación de salud con un planeta enfermo. Entonces, aquí están los elementos que sustraen una necesidad de una reforma de salud, pero quizás lo más duro y lo que más hace la mirada de reforma es la inequidad en salud. Tenemos un sistema inequitativo, tenemos un sistema fragmentado, ¿m? Y esa es la reflexión más profunda en la sociedad chilena. Y en eso hemos empezado un proceso de discusión que ya hay varios proyectos de ley dando vuelta y que aspiran a tener un modelo de salud más equitativo. ¿M? Y esa es la discusión y la reflexión y el conjunto de propuestas que están saliendo. En ese contexto, se nos pide un grupo de expertos al Ministerio de Salud constituirnos como un grupo para reflexionar sobre un aspecto de la reforma de salud que está orientada al concepto de autoridad sanitario. Nos piden cómo podemos, de alguna manera, fortalecer la autoridad sanitaria. Y en esa perspectiva, este grupo de expertos arma un comité asesor y empieza a discutir un poco en esta mirada. ¿Qué podemos aportar a la reforma? Esto no tiene que ver con la atención de salud propiamente tal, no tiene que ver con los sistemas de financiamiento de la salud, sino que tiene que ver con algunos aspectos que tienen que ver con la construcción de política pública, cómo un Ministerio de Salud fortalece la gestión de construcción de política pública y todo el sistema de fiscalización y vigilancia. Entonces, este grupo de expertos, al cual yo estoy uno de ellos, nos planteamos recoger algunas reflexiones que ha hecho el país en torno a este fortalecimiento, a cómo generamos este rol rector del Ministerio de Salud, cómo lo mejoramos
ante la sociedad y ante los grandes desafíos que, por ejemplo, significó la pandemia. Grandes desafíos que significó la crisis, tuvimos una crisis social muy grande con grandes demandas en salud. Entonces, pareciera ser que hay un tema de debilidad de nuestra gestión en la construcción de política pública, en la gestión normativa, en la gestión regulatoria. Y esto se vincula directamente con la falta a veces de información, sobre todo territorial, la falta de vigilancia, de modelos de vigilancia que tengan una buena gobernanza para la toma de decisión. Y en ese marco, este grupo de investigadores empezó a cuestionarse y a plantear qué deberíamos proponer en esta reforma de salud. Quiero decir en paréntesis, una reforma de salud ocurre en un margen de tiempo de entre 5 y 10 años, entre que se empieza a discutir las propuestas, los proyectos de ley se arman, sale la ley y se empiezan a implementar los cambios y la actitud. Y aquí aparece Cristian Mancilla. Y aquí aparece que este grupo nos asesoramos por este instrumento y por Cristian en particular, que nos ayude a este grupo de personas que no somos expertas en evidencia, a identificar claramente cuáles son nuestras dudas, nuestras preguntas y qué herramientas estratégicas debemos asumir. Y yo creo que esa es la gracia de lo que yo quería contar, ¿ah? De que es posible construir un grupo de personas que, aunque vienen de mundos distintos y de formaciones distintas, con una herramienta como esta, podamos ir construyendo preguntas bien elaboradas. Y bueno, y eso fue lo que hicimos. Trabajamos el objetivo del proyecto, las opciones que teníamos, los modelos de implementación y elementos de monitoreo y evaluación en base a ir avanzando punto por punto como grupo e ir identificando qué es lo que queríamos hacer. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos nomás, un poco qué es lo que hicimos. Entonces, nos nace esta reflexión de entender lo que es autoridad sanitaria. Fue la primera reflexión que hicimos. Bueno, comprender el objetivo, comprender qué es autoridad sanitaria coaguelarque, y eso es lo primero que hicimos desde el punto de vista de la búsqueda de evidencia, identificar claramente con nitidez qué entendemos cuando decimos fortalecer la autoridad sanitaria, y después nos bajamos un contexto a dónde está inserta y nos dimos cuenta que la Organización Mundial de la Salud plantea funciones esenciales de salud pública e identificamos qué funciones es la que queríamos fortalecer. Y ahí, bueno, trabajamos algunos modelos que nos parecieron interesantes, ¿verdad? Es como que tenemos que buscar distintos modelos de autoridad sanitaria hay en el mundo, en un contexto de países que son más bien unitarios versus otros que son más bien federales, y qué modelo de autoridad sanitaria funciona mejor en torno al concepto nacional o regional de la autoridad sanitaria. Bueno, como les digo, aquí nos ordenamos en torno a definir claramente que los ámbitos que nos interesaba era básicamente la función rectora, normativa, regulatoria, y básicamente nos interesaba todo el modelo de vigilancia y control, ¿ya? Y ahí la idea era cómo fortalecíamos esos modelos y que necesitábamos información, o esas eran nuestras preguntas, si habían algunos tipos de modelo de autoridad sanitaria que pudieran ser más eficientes, que pudieran tener mejores logros sanitarios, y en esa perspectiva se inicia el proceso de discusión de preguntas y de construcción de desafíos. Y construimos una matriz, ¿verdad?, en torno a, bueno, fortalecer una autoridad sanitaria nacional versus autoridades sanitarias regionales, creación de agencias versus instituciones más bien nacionales. eh, y esa es la discusión en que estamos, ¿ah? De estructurar dónde buscar esa evidencia. Y ahí nos planteamos que claramente en el mundo hay distintos modelos, y en función de estos modelos buscar identificar que Chile tiene un modelo nacional, pero también tiene una fuerte inclinación a fortalecer las autoridades sanitarias regionales. Entonces, buscar en ese contexto qué evidencia hay o qué datos hay de la literatura eh, que nos puedan ser útiles a la hora de hacer una buena reflexión y a la hora de poder proponer estrategias de política. Eh, y bueno, trabajamos en el modelo, en el soporte, y fuimos construyendo los marcos, fuimos construyendo un poco en base a las opciones, qué alternativas teníamos, y,
y finalmente nos planteamos algunas ideas de dónde buscar o de dónde encontrar sistemas, ¿verdad? Dónde se han implementado estos tipos de modelos y elegimos incluso los países que pudieran ser más parecidos a Chile, porque eran unitarios, pero que tenían agencias o no agencias, tenían instituciones vinculadas a los ministerios y finalmente identificamos 3, 4 países en donde la idea era empezar a estudiar estos ejemplos de autoridades sanitarias que nos pudieran dar algunas enseñanzas para nuestro proceso de reforma. Básicamente eso fue lo que trabajamos como grupo. Yo quiero aquí agradecer formalmente a Cristian y a al soporte tecnológico porque nos permitió hacer esta reflexión en pocos pasos. Esto, si bien es cierto, costó entender al principio el uso de la plataforma y la conversación. No fue tan difícil llegar a ciertos consensos en torno a cuáles eran nuestros marcos y lo que nos interesaba responder. Y bueno, actualmente hemos definido ya 3 o 4 grandes preguntas, ¿verdad? Y la idea es que estamos trabajando en una matriz de buscar la evidencia necesaria para responder a eso. Básicamente lo que queremos entre los distintos modelos de autoridad sanitaria que se visualizan, ¿verdad? Cuáles responden mejor a las funciones esenciales de salud pública, que son vigilancia, control o fiscalización y la función normativa regulatoria. Es ahí donde queremos poner el énfasis y ahí es donde estamos buscando la evidencia internacional. Identificamos países en los cuales nos interesa, pero también un modelo de revisión de evidencia que nos permita sacar documentos o información publicada en este contexto. Y aquí hicimos un mix entre evidencia pura y evidencia en literatura gris, en literatura de las instituciones, de los propios países, y entrevistas a algunos actores claves que nos pudieran dar algunos elementos que no estábamos obteniendo en la búsqueda de evidencia por lo limitado que a veces hay, que no hay muchas publicaciones de estos temas. Ese es un gran problema de cuando uno busca información relevante para la toma de decisión en política pública, es que mucha de esta información está alojada en las propias instituciones de los países, hay poca cosa publicada y uno tiene que ir más bien a una entrevista en profundidad para poder rescatar barreras, facilitadores, elementos que pueden ser muy importantes a la hora de que un país tome una decisión del punto de vista administrativo de, por ejemplo, armar una agencia para la vigilancia y control, el de darle más fortaleza a la autoridad central en la acción rectora, etcétera, etcétera. Entonces, identificamos a través de este grupo con el modelo de búsqueda y qué información necesitamos para poder hacer una muy buena reflexión. Yo quiero recordar que además también fuimos capaces de ponernos de acuerdo que nos interesa identificar propuestas o sugerencias que miren proyectos de ley nuevos para hacer construcción de institucionalidad nueva, pero también con un énfasis en descubrir modelos de gobernanza o modelos de cambio que son más bien administrativos, que no requieran de cambios legales y que requieran más bien una decisión del gobierno. Entonces, también hicimos ese zoom a entender que no todo lo que podamos rescatar de información relevante termine siendo un proyecto de ley, sino que muchas cosas pueden ser actos administrativos que puedan ser una decisión más de un gobierno en particular. Y esto lo decimos porque en general hacer cambios en un país siempre son complejos y más aún complejos cuando tenemos fenómenos de periodos de gobierno que son muy breves. Eh, eh, Esto no habría funcionado si no hubiésemos tenido un mediador. Y aquí Cristian nos sirvió de mediador. Yo creo que estas herramientas son útiles, pero cuando uno trabaja en grupos con distintas miradas, se requiere de alguien con cierta expertise, sea capaz de moderar las discusiones y la conversación. Yo diría que básicamente es eso. Nosotros estamos actualmente haciendo esta búsqueda, rescatando la información y preparando un poco las propuestas en esta mirada y en esta síntesis, en un marco de gobiernos que duran pocos años y que por lo tanto tenemos que ser muy rápidos en la búsqueda de evidencia. Y esta herramienta en particular permite acortar tiempos, ¿no? Definir esto es lo que vamos a estudiar y esta otra cosa no. Aquí vamos a dar los contextos y aquí vamos a tener el dato para poner las propuestas a un gobierno determinado, siempre con el riesgo de que un gobierno cambia
a veces de un signo a otro y no le gusta lo que uno hace. Entonces, lo bueno también de esta herramienta es que esta es con la mejor evidencia posible de obtener, ¿no? Entonces, no solo rescatamos las propuestas que pueden ser administrativas o legales en función de un tema, sino que además rescatamos la mejor evidencia posible de obtener que la sustenta y que la valora y que eso permite que este comité de expertos sea validado por este gobierno o por el que venga en la implementación de la reforma. Ese es un poco el marco que yo quería presentarle el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Un ejemplo muy interesante, pues, incluso para Colombia. No sé si ustedes saben que Colombia también está ahora en la discusión de una reforma al sistema de salud, y esto que planteas, Tito, de, de utilizar la herramienta para encontrar cómo fortalecer la autoridad sanitaria son ejemplos que seguramente van a ser muy útiles para Colombia. Esta idea de qué se puede hacer por vía administrativa, qué se puede hacer por vía de decretos, qué se puede hacer que no tengan que pasar por reformas estructurales y tan complejas, va a ser un aprendizaje muy interesante. Así que muchas gracias por compartir esta herramienta. Le damos el paso entonces a Camilo para que Camilo nos presente la experiencia que tuvimos en el departamento de Antioquia. Camilo, adelante. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Voy a compartir por acá la presentación. Me confirman, por favor, si ya la pueden visualizar. Sí, ya la vemos, Camilo. Perfecto. Bueno, nosotros... Se escucha un sí. poco bajo. Ok, ahí de pronto, Tito. Ahí, súper. Listo. Bueno, nosotros estamos naciendo apenas en investigación aquí en la Secretaría, porque como ustedes entenderán, nosotros dentro de la autoridad sanitaria, nosotros somos uno de los 32 departamentos de Colombia. Estamos en la parte noroccidental del país. Somos un departamento, digamos, con una buena estructura administrativa, etcétera. Pero aquí en la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, pues nuestro core no es como tal la investigación. Entonces, digamos que se hace un poquito retador que hablemos de estos temas acá. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos básicamente dos elementos, de alguna manera, dos actos administrativos o dos elementos, digamos, de carácter normativo al interior de la Secretaría, y es que tenemos la resolución 2895 que crea el Comité de Investigaciones aquí en la Secretaría, la cual deberá promover lineamientos técnicos para el desarrollo de la investigación, ¿cierto? Es decir, una articulación con las universidades que sí desarrollan pues investigación y que pueden ser aliadas para nosotros, ¿cierto? Digamos que en ese contexto estamos ubicados. Lo otro es que en septiembre de este año pudimos, digamos, promulgar la política de investigación e innovación aquí en la Secretaría. Esto es algo pues que no se había desarrollado antes, precisamente por lo que venimos trabajando al interior del comité, que está de todas maneras en pañales, y la idea de la política es, el objetivo general es propiciar la investigación y la innovación para la gestión de políticas públicas en salud. Como ustedes bien ya han reflexionado sobre el asunto, nosotros tenemos un reto importante en temas de políticas. Actualmente nosotros, como tal, en la gobernación de Antioquia, no solamente en la Secretaría de Salud, sino a nivel de toda la gobernación, tenemos alrededor de 44 políticas públicas y unas 12 que tiene que ver que tiene que ver con salud, ¿cierto? Entonces, estos dos elementos para contextualizar dónde nace este ejercicio. Luego, nosotros, como ustedes comprenderán, pues también necesitamos siempre adaptarnos a la ruta programática de los 4 años que
tiene el ejercicio del gobernador actual, de los mandatarios departamentales y municipales. Entonces estamos ubicados en una línea estratégica 2 dentro del plan de desarrollo, y tenemos la ordenanza 41 que nos habla de la política de salud mental, que incluye pues varios temas en los que enseguida voy a mostrar, donde se hizo el ejercicio, y tenemos un proyecto grande que ya viene de otras vigencias anteriores, y es un tema del ecosistema en salud mental en el marco de la política pública departamental. Entonces siempre tenemos que estar como inmersos en el tema programático, pues aquí como tal en la Secretaría. Bueno, como tal, el ejercicio de aplicación de la herramienta Matching QM que nos ha propuesto la Universidad McMaster a través de Cristian, pues el ejercicio que llevamos a cabo en este contexto que les acabo de dar fue el siguiente. Nosotros tuvimos 2 sesiones precisamente de presentación de la herramienta en el marco del Comité de Investigaciones, ¿cierto? Donde Cristian, pues, y con la participación también de Daniel por parte de la UNED, se hizo pues un ejercicio de qué elementos y cómo funciona esta metodología. Bueno, valga decir de que nosotros dentro del comité precisamente vimos la necesidad de buscar cuál es la metodología más adecuada que pudiésemos aplicar para generar preguntas de investigación lo más claras posibles para poder provocar un ejercicio con las universidades y poder desarrollar en articulación unas investigaciones que tenemos la necesidad de desarrollar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros en este momento tenemos unas políticas que cumplir. En este caso, el ejercicio se hizo en el marco de la política de salud mental, y los resultados en salud que nosotros tenemos actualmente, digamos que no son los mejores. Tenemos una criticidad en los indicadores de tanto de salud mental como de otros eventos en el departamento, que nos está generando, la verdad, diferentes angustias a nivel de salud pública. Entonces, en esta de la herramienta, pues tuvimos la participación de, funcionarios de la Secretaría, de la UNED pues, de la Universidad de McMaster, ¿cierto? Luego, definimos allí unos elementos de que le enviamos a Cristian, coordinador de este ejercicio, pues unos elementos documentales para poder, y que tenemos ya establecidos, por ejemplo, unas líneas de investigación que ya tenemos definidas con anterioridad en el marco del comité, unas temáticas de investigación, y lo que fue la ordenanza de la 41, que es la ordenanza de la política de salud mental. También hicimos un ejercicio allí con los referentes de los programas que tienen que ver, proyectos que tienen que ver con salud mental aquí en la Secretaría, definir, bueno, de un marco de posibilidades que tenemos para investigar en el marco de la salud mental, pues dónde vamos a hacer el zoom, dónde estamos más interesados en poder impactar algunos indicadores. En este caso, pues se definió que íbamos a trabajar el consumo de sustancias psicoactivas desde la prevención de adicciones, ¿cierto? Entonces, a raíz de esto, entonces, compartimos pues una serie de documentos, como el plan de desarrollo, el plan territorial en salud, como bien mencionaba ahora, tenemos que estar en el marco de un eje programático. La estadística con que contamos actualmente, los eventos relacionados con salud mental y específicamente estudios relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en escolares, que es, digamos,
lo que más información tenemos actualmente en el departamento y es en esta población unos indicadores del sistema de vigilancia de sustancias psicoactivas y un informe de prevalencia de sustancias psicoactivas. Entonces, generamos una serie de documentos que ya teníamos con los expertos que tenemos aquí en la Secretaría para poder enviar previamente esa documentación y poder generar un ejercicio de taller, ¿cierto? Entonces, en este taller, en el workshop, hicimos una reunión otra vez con el mismo equipo de trabajo donde pudimos establecer la aplicación pues de la herramienta y qué fue lo importante, que es que nosotros no sabíamos o por lo menos no teníamos eh, la claridad para establecer, bueno, cuál es la mejor forma de llegar a una pregunta de investigación en un tema complejo, en una línea temática amplia como es la salud mental y el tema del consumo de sustancias psicoactivas y poder establecer en qué punto podemos nosotros ubicar eh, una serie de investigaciones que nos permitan tomar decisiones, pero también decisiones rápidas y sobre todo para aplicar también rápidamente, porque nosotros, como les digo, nosotros tenemos que pensar también en los resultados, pero también en unos plazos muy cortos, ¿cierto? Entonces, y también unos recursos que sean bien aprovechados, porque como les digo, de pronto esa sensación de que los resultados que tenemos todavía nos falta mucho por impactar y también tenemos unos recursos que pues, necesariamente deben ser bien enfocados. Entonces, en ese mundo de posibilidades, ahí es donde entra que la herramienta que nos propone la universidad es una forma estructurada de, digamos, de ir pensando en lo que no habíamos pensado antes. No nos habíamos reunido como en un punto de encuentro entre varios actores para poder pensar en, bueno, cómo llegar a ese fin y es dar en ese punto donde podamos entonces entrar a hacer una investigación posterior y poder aplicar eh, la orientación de esas investigaciones al ámbito pues ya de la salud pública, ¿cierto? Entonces, aplicando esa herramienta, pues digamos que la sesión duró aproximadamente 2 horas y generó de alguna manera una buena aceptación por parte de los profesionales aquí en la Secretaría, que estamos pues como eh, tratando y procurando de avanzar en estos aspectos, hubo una buena recepción porque en cada uno de los ítems que tiene la herramienta, pues la misma herramienta nos va generando pues la orientación y la hoja de ruta de lo que vamos a poder pensar. Entonces, tanto en el problema como en las opciones, como en la implementación, en la aplicación. Entonces, ahí, al ir desplegando la herramienta y sus preguntas, pues íbamos pudiendo pensar en eso, ¿cierto? Lo que anteriormente no, o sea, no teníamos claridad de eso, ¿cierto? Ve, ¿por qué pensar en esto y por qué no pensar en aquello? Entonces, eso fue un buen ejercicio. Nosotros eh, en el documento que generamos, documento de Word, con la aplicación de la herramienta, pues con ayuda de Daniel y de Cristian, pues vimos que estas preguntas que generamos en la etapa del problema y en la etapa de las opciones es como en lo que nos podríamos enfocar y digamos que la resultante de este primer aproximación, este primer ejercicio en la aplicación, nos pudiese orientar para desarrollar. Y es que nos surge que cuáles son los desenlaces de pares, presión de grupo, percepción y percepción del riesgo eh, para eh, el, el comportamiento que está teniendo el consumo de sustancias psicoactivas
especialmente menores de edad, porque nosotros tenemos un problema y es que cada vez está bajando o disminuyendo más la edad en el inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, precisamente nos oriento a esta pregunta y en lo segundo, en la parte de la etapa de las opciones, nos surge la siguiente pregunta que es de interés para nosotros y es qué posibles intervenciones existen en cada uno de los componentes por entorno y curso de vida del modelo etiológico. Es decir, nosotros aquí en el marco conceptual que tenemos en la Secretaría, tenemos un modelo etiológico desde lo macro y desde lo micro, donde necesitamos comprender pues esas intervenciones en esta parte de Colombia, el departamento, o en esta parte del mundo, existen para, digamos, a nivel macro y a nivel micro, en el marco de ese modelo, y poder determinar si esas opciones nos pueden generar un impacto importante. Entonces, en esa aplicación, pues vamos en esa parte porque nos vamos a reunir nuevamente precisamente para definir a partir de estas preguntas que nos convoca o podemos priorizar de todo el ejercicio, podemos qué productos de evidencia necesitamos explorar, necesitamos llegar a un término para poder responder a estas dos preguntas, si es un mapa de brecha o es alguno de los productos, digamos, que coexisten actualmente en el tema de la evidencia, para poder orientarnos ya en la acción como tal y poder refinar las diferentes estrategias que estamos en este momento implementando o tratando de implementar en este periodo digamos, de gobierno, y poder impactar esos resultados de salud que nos están preocupando tanto aquí en el departamento de Antioquia. Entonces, digamos que es un ejercicio muy útil que no se había hecho antes, que orienta y que nos induce a participar y a establecer esa serie de cuestionamientos que podemos tener ante un tema que no lo teníamos antes. Entonces, esa es como parte de la experiencia que tenemos hasta ahora en la aplicación de la herramienta Daniel, Cristian y Tito y Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Cristian, ya estamos pasados de las 11. No sé si es posible que de todas maneras hagamos una conversación de nosotros, de la experiencia y de lo que tenemos de estos 5 minuticos más, o no sé si ya tengan que salir para otras actividades. ¿Qué opinas, Cristian? Yo digo, como decís tú, como si fueras unos 5 minutos, como, o que cada uno responda una pregunta en un minuto y ahí cerramos el webinar, ¿no? Sí. Me parece. Yo creo que puede ser una sola pregunta. Bueno, hay dos preguntas grandes aquí que pueden orientar esto. Voy a hacer una general y cada uno pues, puede tomarse un minuto para contestarla, como dijo Cristian, para que vayamos cerrando. Pero la primera es una reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre la importancia de usar estrategias como esta herramienta antes de realizar productos y antes de definir qué investigaciones hacer? ¿Creen que es importante contar con herramientas como estas? Y una pregunta que me parece importante para mí, ¿creen que es importante volver la rutinalizar el uso de una herramienta como esta dentro de sus ejercicios, y qué necesitarían para hacerlo? Entonces, no sé si quién se anima a contestar Tito, adelante. Yo tengo, o sea, me parece muy buena la herramienta, me parece que hay que hacerla más hermanable con la lengua española, con castellano. Está la versión en español y yo creo que le debe pasar lo mismo a la versión en portugués, ¿no? Que hay que buscar que sea un poquito más... De hecho, el nombre
pega poco para los que somos hispanoparlantes. Ese es un primer comentario. El segundo comentario es que tiene que ser con más ejemplos para no depender tanto de, en mi caso de Cristian, que me parece súper bien, pero creo que debe tener más un modelo de ejemplo, 1, 2, 3, distintos modelos de ejemplo que uno pudiera hacerlo un poco más autónomo y rutinario, como planteas tú, Daniel. Entonces, mi comentario es que a los países, a las instituciones, a los sistemas, le hace mucha falta este modelo de trabajo. Creo que nos ayuda, pero creo que todavía tenemos barreras para hacerlo. Ese es mi punto y yo creo que la herramienta es muy útil en disminuir el tiempo, en facilitar la conversación y la construcción, pero tiene algunas debilidades desde el punto de vista de que creo que requiere de facilitador, o facilitadora. Creo que ese es mi punto. Y lo nuevo que creo que hay que de alguna manera incorporarlo es todo lo que está apareciendo ahora con cómo se ve este enfoque con IA, o sea, con todos estos modelos nuevos de inteligencia que muchos están tentados a meter en chat o meter en alguna de las revisiones de inteligencia artificial estas preguntas y encontrar esa respuesta y copy-paste. Entonces, esa reflexión creo que también la tenemos que dar. ¿Ah? Yo diría que con mucha velocidad se está poniendo rutinario el de preguntarle a buscadores de inteligencia artificial respuestas. Y no hacer el proceso de búsqueda de construir bien la pregunta y por lo tanto, bueno, ahí hay un tema, eso es lo que quiero decir. Esa es mi opinión. Gracias, Tito. ¿Alguien más quiere aportar en esta pregunta? ¿Yo puedo? Sí, claro, Dani. Sí, yo pienso que la herramienta es un facilitador por la estrategia de traducción del conocimiento para nosotros antes de desarrollar un producto baseado en evidencia, ya que estas estrategias facilitan la adaptación y comprensión de la información científica para los contextos específicos, porque el Brasil es un país muy grande y hay muchos especificidades, muchos contextos. Entonces, una evidencia para el norte no funciona, no es lo mismo que para el sur. Por tanto, hay, en mi opinión, 3 aspectos son esenciales para este proceso: la interacción entre investigadores y tomadores de decisión para la aplicación de la herramienta. Es un proceso enriquecedor para la política pública. Hay este gano de aplicación de la herramienta, la coproducción de un aspecto esencial por el carácter de involucramiento de los actores, ¿sí? Y la traducción del conocimiento con esta herramienta aporta claridad a los procesos, brindando com maior confiabilidade a las evidências e potenciando su uso en las políticas públicas, en mi caso, de derechos humanos y ciudadanía. En último aspecto, el ahorro de tiempo. En mi opinión, aplicación de la herramienta antes del proceso de desarrollo de un producto baseado en evidencia es un ahorro de tiempo. ¿Ok? Gracias, Daniela. Camilo quiere... Dale, Camilo. Sí, no, pues realmente, pues para nosotros, yo lo dije ahora, pues es novedoso. Nosotros estamos realmente, ha sido un poco complejo incentivar, digamos, adentrar los tomadores de decisiones o por lo menos
los que estamos en la parte de la autoridad sanitaria en procesos de investigación. Y procesos de investigación incluye también hacerse las preguntas de investigación lo más claras y lo más objetivamente posible, de acuerdo a la necesidad que nosotros evidenciamos desde la autoridad sanitaria. Entonces, pues para nosotros ha sido una orientación metodológica muy importante y es de vital importancia, sí lo veo de vital importancia eh, hacer ese ejercicio porque pues tenemos una responsabilidad de orientar los recursos que son finitos de la mejor manera. Entonces, de procurar hacer ese ciclo de formular adecuadamente y clarificar las preguntas de investigación de acuerdo a lo que nosotros vemos desde acá y poder involucrar a los demás actores ya en esa parte de cómo podemos responder a esas necesidades. Es de vital importancia hacerlo y la herramienta pues por ahora nos ha ayudado mucho a ese ejercicio. Muchas gracias, Camilo. Cristian, ¿tienes alguna reflexión final? No, o sea, solo agradecer nomás a todo el tiempo de poder estar aquí presentando. Ahora acabo de ver, gracias Jessica, que está ahí entre los participantes, que me hizo notar que había duplicado, parece, el evento, entonces hubo un montón de gente que se conectó, parece, en otro link. Pero bueno, qué bueno que pudieron conectarse al menos hasta el final un poco de la... Pero vamos a tener la grabación de todas formas para poder diseminarlo después. Y específicamente sobre los ejercicios, yo creo que, bueno, yo participé, digamos, como al menos en algunos u otros casos con más o menos como injerencia en cada uno de los eventos y las experiencias que ustedes presentaron, ¿cierto? Y lo que me parece un poco reflexionando sobre el título de esta sesión, ¿cierto? Que hacer las preguntas al final parece de repente súper sencillo, pero no lo es en un contexto de gente que hace políticas públicas, ¿sí? Y segundo, que es un aspecto clave al final para todo lo que viene hacia adelante, porque al final lo que no queremos y lo que termina pasando muchas veces son cerros y cerros de publicaciones y de investigaciones que terminan no siendo ocupados por nadie al final. Entonces, si somos capaces de inicialmente tener una pregunta que esté alineada con lo que se requiere realmente para tomar decisiones en políticas públicas, estamos ganando una gran parte del fondo de ese desafío, ¿cierto? Entonces, eso creo y bueno, bueno, invitarlos a ustedes también como panelistas a seguir colaborando un poco en las distintas iniciativas que llevamos teniendo en aclarar la pregunta, cuál es la aproximación metodológica a ocupar, crear agendas de investigación, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Creo que es súper buena esa colaboración dentro de la región. Eso nomás, Daniel. Bueno, Cristian, no, muchas gracias. Yo una reflexión final, y es que yo tengo el rol de un intermediario de evidencia, ¿cierto? Aquí hemos oído experiencias desde la parte de la demanda, de los que necesitan la evidencia, aclarar las preguntas. Nosotros hacemos parte de una unidad que genera evidencia para apoyar decisiones, y esta herramienta ha sido muy útil, por lo menos en el ejercicio que hicimos con Camilo. Creemos que puede ser muy útil para definir un producto claro, que nos aclare también a nosotros como intermediarios de la evidencia, que nos ayude a entender bien cuál es la necesidad y qué producto se puede realizar ahí. Entonces, creo que desde el lado de los intermediarios también podríamos hacer un panel, Cristian, en algún momento, o hacer un ejercicio con diferentes intermediarios en diferentes países para ver cómo la herramienta ayuda a aclarar los productos que tenemos que elaborar y cómo hacerlo de manera más eficiente y que realmente contesten las preguntas necesarias de los tomadores de decisiones. Bueno, yo les agradezco a todos el tiempo. Nos tomamos un poco más de 13 minutos más del tiempo esperado. Hubo un error ahí como con el enlace, pero bueno, la grabación de esto va a estar disponible y esperamos difundirla bastante para los que no pudieron estar, la puedan ver. Así que muchas gracias a Daniel, a Tito, a Camilo y a Cristian por participar en este evento. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. 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 Chao.